Bueno, soy Ricardo Pazos, el responsable de Impulsa Pymes. Hoy vamos a tener el súper placer de ver a Yago, que nos va a explicar cómo gestionar de la manera más adecuada el estrés. Todo esto es gracias, sobre todo y más concretamente este evento, a Radio Pontevedra. Y bueno, pues paso ya directamente a presentar a Yago. Es doctor en psicología y psicólogo de alto rendimiento, de carrera profesional en empresa, ha participado en proyectos de la Xunta de Galicia como Líderes del Futuro y Programas Ejecutiva. También ha colaborado con empresas como Finsa o Santillana. También ha trabajado en clubes deportivos como el Real Club Celta de Vigo, diferentes federaciones deportivas nacionales y deportistas olímpicos. Colabora con la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad Internacional de Valencia y Universidad de Liverquare, que siempre, no sé si lo diré bien. Entonces, bueno, Está bien. en el webinar de hoy, que es el estrés, en esta ponencia abordaremos el estrés y las claves para poder gestionarlo con éxito. ¿Qué efectos tiene? La clave es cómo se gestiona el ambiente en el que vives y los hábitos que tienes. Pues sin más, os dejo con Yago. Muchas gracias, Ricardo. Quería empezar por dar las gracias primero a Ricardo, a José Manuel también y a Radio Pontevedra por haberme invitado a dar estas ponencias. Y hoy lo que toca es la gestión del estrés. La gestión del estrés es un aspecto que cada vez está más en la boca de las personas, cada vez se valora más la salud mental, sobre todo con la que está cayendo. Y bueno, es de lo que vamos a hablar un poco hoy. A mí sí que me gustaría que cuantas más preguntas haya, mejor, que yo creo que es de donde más se saca. Hablaré durante unos minutos, daré las bases de lo que es el estrés y de cómo puede afectar el estrés en nuestro día a día, no solo para mal, sino también para bien. Pero sí que me gusta, que creo donde más se enriquece el debate es que todo el mundo pueda participar. Bueno, procedo. La gestión del estrés. Me gustaría empezar diciéndoos qué es el estrés. El estrés básicamente es una reacción que tiene el organismo ante determinadas situaciones, concretamente ante amenazas o presiones, y esas reacciones provocan cambios en el organismo, provoca que el organismo libere hormonas como el cortisol, que hace que aumente la presión arterial, que aumente el ritmo cardíaco, etcétera, etcétera. Todo eso, si lo explicas de una forma científica, suena hasta bien, porque está todo diseñado, nuestro organismo está diseñado para sobrevivir. Entonces, gracias al estrés, nosotros hemos llegado hasta aquí, hemos sobrevivido. El estrés te permite estar más atento, el estrés te permite ser más productivo. ¿Cuál es el problema? Cuando ese estrés se prolonga en el tiempo y ese estrés pasa de ser algo positivo, algo que nos puede ayudar mucho, a ser algo completamente negativo, llegando a provocar estas situaciones. Espérate, no. Un segundito que no va la diapositiva. Estas situaciones, el 25% de la población se medica por temas de ansiedad. Y estos son datos prepandemia. Los datos post-pandemia, bueno, ahora que lo estamos viviendo, son bastante más elevados. Otro dato importante, la Organización Mundial de la Salud destaca que la ansiedad y la depresión serán la primera causa de baja laboral. Y no estamos hablando de que van a ser la primera causa de baja laboral dentro de 5 años. Estamos hablando de que ahora mismo son la primera causa de baja laboral. De hecho, si nos vamos concretamente a España, el 30% de las bajas laborales son generadas por el estrés. Y eso, el estrés directo, porque se está demostrando que hay muchas enfermedades físicas que de alguna forma están siendo causadas por el estrés, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede?
¿Por qué nos sucede esto? Empiezo por una frase que es de un filósofo chino de hace 2000 años, que ya sabía un poco de qué iba la cosa. Dice lo siguiente: el que vive en el pasado vive deprimido. El que vive en el futuro vive estresado. Si vives en el presente, vives en paz. Me parece una frase muy reveladora. Ya lo decían hasta hace más de 2000 años en la antigua China. El pasado está bien centrarse un rato en el pasado para poder aprender de los errores. El futuro también puede estar bien el tema de planificar acciones. Pero estar mucho tiempo enfocando nuestra mente en el futuro o en el pasado nos genera depresión y estrés. Donde mejor se vive, donde más productivos somos y donde mejor salud vamos a tener es si orientamos nuestra concentración en el presente. Esto es lo que nos ha matado, entre comillas, en esta pandemia. Estamos mucho mirando hacia lo que hemos vivido y lo que podemos vivir en el futuro es la incertidumbre. El ser humano está diseñado para tener incertidumbre, pero también es verdad que no debemos tener esa incertidumbre muy a largo plazo, ¿vale? Entonces, vamos con cosas técnicas para que veáis un poco cómo sigue funcionando el cerebro. Esto básicamente parece muy fácil de explicar, pero es un poco complejo muchas veces de trabajar cuando tú estás pasando periodos de estrés crónico, ¿vale? Pero básicamente me gusta enseñar cómo funciona un poco el cerebro para que las personas entiendan que es algo bastante técnico, bastante físico, que de alguna forma podemos llegar a controlar, ¿vale? Entonces, cada acción o cada pensamiento segrega unas hormonas. Como dije, en este caso, la hormona del estrés, la hormona reina del estrés, es el cortisol, ¿vale? Y eso genera una reacción, en este caso es el estrés, ¿vale? Entonces, lo que dices, lo que te dices, con quién te juntas, lo que haces, en lo que te centras, lo que crees, todo eso genera un comportamiento. Diferencia entre lo que dices y lo que te dices. Claro, muchas veces nos hemos habituado a nuestra manera de hablar, pero realmente hay estudios muy sólidos que dicen que cómo hablas va a generar un cambio en tu cerebro. Entonces, una cosa es que nos hayamos habituado y no percibamos que eso nos afecta. Pero el hecho de hablarnos diciendo que las cosas van a salir mal, el hecho de criticarnos muchísimo cada error que cometemos, o por ejemplo, como decía José, vamos al pasado, que esto ha pasado muchísimo. El hecho de decir, caray, todo esto de la pandemia, tenía que haber tenido más ahorros, me lo tenía que haber visto venir. Todo eso genera un estrés, estás focalizando tu atención excesivamente en el pasado, pero desde un punto de vista en el que te estás machacando. O en el futuro de, ¿qué va a ser de nosotros? Pues al final eso te hace estar en un estado de alerta, ¿no? Entonces, fijaos que esto ya es el primer dato de esta charla, que lo que dices, lo que haces, en lo que te centras, en lo que crees, tus creencias, tus expectativas, todo eso va a influir en el estrés. Entonces, fijaos una cosa, nosotros estamos diseñados solo para sobrevivir. Entonces, claro, os voy a poner 3 imágenes, pues un desastre natural, un tigre, un depredador y el coronavirus. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos diseñados para tener una reacción ante estas situaciones de amenaza, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que tenemos 3 mecanismos de reacción, no hay más. ¿Por qué? Porque el cerebro está diseñado para poder enfrentarnos a los mismos. Entonces, hemos desarrollado 3 partes: ataque, huida y paralización. No hay una tercera. ¿Por qué solo 3? Porque hemos evolucionado muy bien. Imaginaos que hay 10.000 opciones de reacción. Pues al final no vamos a ninguna parte. Entonces tenemos estas 3 para sobrevivir al medio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos una situación de amenaza o percibimos una situación de amenaza, o atacamos, o huimos, o nos quedamos bloqueados.
Entonces, esto es con desastres naturales, con depredadores, etcétera, etcétera. Pero es que en el siglo XXI percibimos situaciones amenazantes, ¿vale? Antes eran esas. Ahora también existen estas, por ejemplo, coronavirus o un depredador, pero ahora podemos llegar a percibir situaciones amenazantes como el no llegar a fin de mes, no tener una buena relación, discutir con una persona, estar todo el rato pensando que nos va a ir mal en la vida o estar machacándonos, a nosotros al final el cerebro interpreta esa situación como amenazante, ¿de acuerdo? Fijaos que el cerebro pesa aproximadamente 2-3 kilos, pero es que necesita el 25% de la sangre. Y el cerebro, digamos que lleva la sangre a donde más lo necesita el cuerpo. Por ejemplo, si nosotros hacemos la digestión, ¿a dónde envía el cerebro de forma muy inteligente la sangre? Pues al estómago. Si nosotros necesitamos huir, ¿a dónde envía el cerebro la sangre? A los músculos. ¿Por qué? Porque necesitamos potencia. Necesitamos también bombea más el corazón. ¿Por qué? Porque necesita que la sangre vaya a los músculos de una forma más rápida. Entonces, todo eso está muy bien. Si reaccionamos así de una manera, eso es que van bien las cosas. El problema, como dije antes, es que esa percepción de amenaza la tengamos siempre, la tengamos de forma constante. Entonces eso genera un desgaste. Y ese estrés que tan positivo puede ser para la vida, se termina convirtiendo en algo negativo. Bien, estaba hablando de que estos tres son los mecanismos de defensa que nosotros tenemos. Claro, vamos a verlo ahora un poco en el siglo XXI. Es decir, cuando nosotros percibimos ahora que estamos, digamos, más civilizados, una situación de amenaza con un compañero de trabajo o porque no llegamos a fin de mes, no cogemos un palo y empezamos a atacar a la gente, pero sí estamos más irascibles. Seguramente muchos de vosotros y vosotras habéis notado a la gente un poco más irascible, un poco más enfadada. ¿Por qué? Porque se siente que está amenazada. Entonces atacamos. Otras personas pueden reaccionar más de huida, pues no quieren salir de casa, digamos que no quieren quedar con amigos, quieren, aunque se enfrenten a ello, tienen la sensación de que quieren irse, o la paralización, yo me bloqueo en el trabajo. Entonces, ¿qué situaciones nos podemos encontrar en el siglo XXI? Pues estas. Así de forma muy general. El easy lo decimos muchísimo. Fijaos, a mí esto me parece un dato muy interesante. El ser humano es el único animal que de alguna forma puede percibir algo del futuro. Puede pensar en el futuro. Entonces, claro, fijaos, un animal tiene los mismos mecanismos de estrés que nosotros, pero lo hace por asociación. Es decir, una cebra ve un león detrás de un arbusto y tiene estrés. Entonces, desarrolla los mecanismos de supervivencia y huye, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, por asociación, si una cebra ve un arbusto, tiene estrés. ¿Cuál es el problema? Que el ser humano va más allá. El ser humano ve un arbusto y tiene estrés, pero el ser humano igual está en casa y se puede llegar a pensar, caray, ¿y si mañana me encuentro un león? ¿Vale? Pues eso es lo que nos está sucediendo. Estamos pensando muchísimo en el futuro. Y el easy es, digamos, la frase estrella de aquellas personas que están pasando por momentos de estrés. ¿Y si las cosas me van mal? ¿Y si cojo el virus? ¿Y si tal? Entonces, fijaos que esto está muy bien, porque es para sobrevivir. ¿Y si? Pues si lo pienso solo una vez, pues ¿y si cojo el virus? Vale, pues entonces lo que voy a hacer es ponerme la mascarilla y voy a tener mucho cuidado. Pero el problema está, y vuelvo a repetir, en que lo hagamos todo el día. Si lo hacemos todo el día, el cuerpo se desgasta, porque, repito, la sangre deja de estar en el cerebro y pasa a los músculos, pasa al corazón, estamos más desgastados. ¿Vale? Otro aspecto del siglo XXI que nos puede generar mucho estrés, el tengo que conseguir, expectativas y creencias. Vivimos en el mundo del éxito. ¿De acuerdo? Entonces, nos han educado pues, para tener éxito, cada uno con sus creencias y expectativas. Unos por tener una familia, otros por tener un negocio, otros por viajar. Si tú tienes una expectativa pensando en el futuro,
porque tenemos esa capacidad, el ser humano la ha desarrollado, y no la alcanzamos, pues realmente estamos en estrés, porque lo percibimos el no alcanzar el éxito, nuestra creencia, como una amenaza. Luego, los problemas del día a día. Luego, los egos. Luego, las relaciones, las comparaciones. Sí, uno de los grandes problemas del siglo XXI es que nos comparamos constantemente. El ser humano es social y el ser humano se ha comparado siempre. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo tenemos muchas plataformas para poder compararnos. ¿A qué plataformas me refiero? Bueno, tenemos un mundo globalizado y entramos en Instagram y realmente podemos ver a cualquier persona. Podemos acceder a mucha información. Estamos constantemente comparándonos, aunque sea involuntariamente, con nuestros semejantes. Y si esas comparaciones no cumplen nuestras expectativas, ¡boom!, estrés. Y si encima estamos constantemente conectados a esas plataformas que nos permiten compararnos, pues vamos a tener todo el día estrés. Y vuelvo a repetir, el estrés es bueno, lo que es malo es tener todo el día estrés, porque genera un desgaste y a la larga genera un agotamiento mental, ¿vale? Que puede derivar en improductividad e incluso peor, en enfermedades físicas, ¿vale? Y bueno, aquí os dejo un gráfico que os lo explico inmediatamente porque me pareció muy interesante trasladarlo. La línea roja representa el estrés crónico y las líneas verdes representan el estrés agudo y la R representa momentos de recuperación, ¿vale? Nosotros, en nuestro organismo, tenemos unos linfocitos que se llaman linfocitos NK, es decir, los Natural Killer, que ya lo dice todo el nombre, Natural Killer, es decir, son linfocitos que se cargan todo aquello que consideran que no debe estar en el organismo. Es decir, si hay un virus que no debe estar en el organismo, esos linfocitos luchan más contra ese virus, ¿vale? Y los tenemos de una forma natural, lo producimos de una forma natural, o alguna mutación, etcétera, etcétera. Este estudio de Solano y Velázquez dice lo siguiente: cuando tenemos estrés agudo, esos linfocitos aumentan, es decir, mejora nuestro sistema inmunológico. Pero por contra, si el estrés es crónico, es decir, si estamos todo el día con una sensación y una percepción de amenaza, liberando cortisol, el cortisol es una hormona que de alguna forma bloquea esos linfocitos. Entonces es cuando tenemos mucho más riesgo de enfermedad. Entonces es cuando tenemos menos capacidad de concentración. Entonces es cuando no solo eso, sino que tenemos una actitud y un estado anímico que nos deteriora la relación con otras personas. Como os dije, nuestro mecanismo de defensa es el ataque, es la irascibilidad, es decir, estar enfadado, estar molestos o molestas con el mundo que nos rodea si tenemos un estrés crónico. Entonces, si de alguna forma alguno de vosotros y vosotras percibe que está más enfadado de lo habitual con el mundo, puede ser que tenga altos índices de estrés y puede ser que tenga el tipo de estrés crónico en la línea roja, con lo cual ya es una señal de alerta. El cuerpo nos avisa realmente de lo que nos está sucediendo con el estrés. El cuerpo nos avisa y mucho. Lo que pasa es que, de alguna forma, ponemos el piloto automático y vivimos tal y como se nos dan las circunstancias. Pero realmente el hecho de estar más agotados físicamente, el hecho de estar más enfadados es un aviso que el cuerpo te da ante situaciones de estrés crónico. El cuerpo te está diciendo, para. El cuerpo te está diciendo, piensa un poco en ti, ¿vale? Y esto es una pregunta que lanzo y que espero que después en las preguntas posteriores lo debatamos un poco. ¿Cuánto aguantamos? Esto es un póster muy mítico de los años
80, 90, que decía, oye, aguanta, ¿no? Da igual lo que te pase, aguanta, aguanta. ¿Nunca os ha pasado que habéis vivido una situación de estrés y el cuerpo ha aguantado, ha aguantado, ha aguantado, y en cuanto se ha terminado esa situación, habéis como caído de ¡pum!, habéis explotado, pero una vez acabado esa situación, esto pasa porque el estrés te hace ser más fuerte, te hace tener más atención, te hace dar. Entonces, estamos programados para afrontar ese tipo de situaciones. Si en una situación puntual de estrés pasa esa situación y estamos agotadísimos, imaginaos lo que debe ser para el cuerpo sufrirlo durante meses, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hasta cuándo aguantamos? Normalmente solemos, por desgracia, esperar hasta caernos. Y tenemos que trabajar en la prevención más que en la cura. Entonces os digo, stop, parad. Necesitamos tiempos de recuperación. Necesitamos parar a veces para pensar qué estamos haciendo, qué nos está pasando, qué situaciones en nuestra vida nos están generando estrés. Realmente el ser humano está diseñado para detectar esas situaciones. Y el tema es pararse y pensar en eso. Fijaos, bueno, decía antes, importantísimo tener esos tiempos de recuperación. Ahora, después de explicar esta diapositiva, os explicaré un poco cuáles son las claves de reducir los niveles de estrés, pero pararse a pensar o tener hábitos de recuperación es fundamental para el estrés. Bien, esto es una diapositiva que intento explicar un poco por qué nos suceden esos síntomas de estrés al enfrentarnos a determinadas situaciones. Bien, es una diapositiva que refleja lo siguiente: un cerebro, un corazón y el aparato digestivo. Recientemente se ha descubierto algo que a mí me parece espectacular, y es que no solo tenemos neuronas en el cerebro. Las neuronas es lo que maneja todo. Las conexiones neuronales es lo que nos permite tener movimientos, lo que nos permite pensar, lo que nos permite todo, manejar el cuerpo. Realmente pensamos que estaba en el cerebro y además pensamos que nacíamos con un número determinado de neuronas, con cientos de millones de neuronas, y que a medida que crecíamos, esas neuronas pues se iban muriendo. Si te cogías una borrachera, morían neuronas. Si te pasaba algo, tenías una situación de estrés, morían neuronas. Ahora se ha descubierto lo siguiente: que no solo hay neuronas en el cerebro, sino que también hay neuronas en el corazón. Es más, también hay neuronas en el aparato digestivo, ¿de acuerdo? Y es más, los tres interactúan entre sí. Entonces, ese es el motivo por el cual, cuando percibimos una situación de amenaza, el corazón late más rápido. Ese es el motivo por el cual, cuando tenemos situaciones de estrés, hay más riesgo de infarto. Ese es el motivo por el cual, cuando tenemos un estrés crónico, eso afecta a nuestro estómago. Y ese es el motivo por el cual se ha descubierto que determinadas enfermedades, como el Alzheimer, pueden venir de las neuronas que están en el estómago, en el aparato digestivo. ¿Eso qué quiere decir? Que la nutrición es importante para prevenir enfermedades. Y esto es muy importante. Además de que hay neuronas en estos tres sistemas, que realmente es uno solo que está interconectado, se ha descubierto que el cerebro puede, en el hipocampo, hay un área pequeñita del cerebro, que no solo maneja las emociones, sino que de ahí nacen neuronas. Y el contexto en el que vives es importantísimo a la hora de producir neuronas. Es decir, si estás en un contexto y tú lo interpretas como positivo, tienes estrés, picos de estrés agudo y no crónico, acompañados, ¿vale?, de emociones positivas, acompañados de un buen contexto, entrenas al cerebro, lees, tienes momentos de recuperación, tienes momentos para ti, haces deporte, etcétera, etcétera, al final tú vas a generar neuronas. Y esto es increíble. Esto es una de las razones
por las cuales las personas que mantienen su cerebro activo pueden llegar a vivir más. Las personas que tienen objetivos pueden llegar incluso a vivir más. Y esto se está empezando a descubrir ahora. Aquellas personas que se dejan, que no tienen objetivos, que interpretan todo como esto es catastrófico, pues normalmente se dejan ir más, ¿de acuerdo? Aquellas personas que se ponen retos, se ponen objetivos, se ponen aprendizaje, hacen trabajar un poco el cerebro desde un contexto agradable y que genere bienestar, pues esas personas van a tener mejor estado de salud. Entonces, fijaos lo importante que es esto, lo importante que es el contexto, lo importante que es la interconexión y el por qué nos aparecen determinados síntomas. Y lo importante es saber que nosotros tenemos el control de esa situación si vamos cambiando determinados hábitos y vamos pensando un poco más en nosotros mismos, ¿vale? Entonces, primero, me preguntaréis, vale, todo esto está muy bien, una vez me has explicado qué es el estrés, cómo funciona el cuerpo humano, perfecto. En eso tenemos que tener mucho cuidado porque realmente lo que hacemos, lo que decimos, el contexto en el que vivimos y cómo interpretamos las cosas va a influir en nuestra salud. Pero ahora me preguntaréis, ¿qué podemos hacer? Primero, tiempos de recuperación son fundamentales. Lo pongo ya en una diapositiva aparte porque me parece fundamental. Los descansos. Y esto hago un paréntesis aquí y lo recalco muchísimo porque parece algo obvio. Sí, hay que descansar, vale. Pero esto choca un poco con una de las creencias y expectativas que están instauradas en la sociedad. Recordad que, como dije antes, las expectativas y las creencias que tenemos pues bueno, afecta mucho en nuestro comportamiento. Y a día de hoy nos han educado en una sociedad competitiva. Nos han educado en el si quieres, puedes. ¿Eso qué quiere decir? Que cuanto más trabajes, más posibilidades tienes de tener éxito. Más posibilidades tienes de ganar dinero. Más posibilidades tienes de conseguir tus objetivos en la vida. ¿Vale? Trabajar está muy bien, pero los tiempos de recuperación son importantes. ¿Quién no tiene instaurada la idea de que las personas, cuantas más horas trabajen, mejor, y el que no trabaje las suficientes horas, pues es un vago, es una vaga, etcétera, etcétera? Al final mucha gente lo tiene, ¿vale? Entonces, ojo, porque muchas personas tienen instauradas esa creencia, y esa creencia es una raíz del estrés tremenda. Entonces, primer consejo que os doy, analizad si tenéis esa creencia en lo más profundo de vuestro ser, porque lo que creemos va a determinar nuestra conducta. Los tiempos de recuperación son importantísimos y, como dije en la diapositiva anterior del stop, es bueno tener determinados hábitos de pensar un poco en nosotros, qué nos está pasando en el día a día y cómo de alguna manera nos está afectando las situaciones que pasan en nuestro alrededor. ¿Vale? Bien. Hábitos de bienestar. Podría deciros, en una situación de estrés, podría irme a lo mítico y decir, oye, cuando tú tienes estrés, haces unas respiraciones o incluso puedes ir al psicólogo y eso está bien, por supuesto. La relajación está bien y ir al psicólogo está fenomenal, si en el caso lo necesites, ¿vale? Pero como dije, la sociedad está un poco orientada a trabajar en la cura y no en la prevención, ¿vale? Entonces, yo lo que os invito es a trabajar en la prevención. ¿Cómo se previene el estrés y la salud física y mental? Con lo que yo le llamo hábitos de bienestar. ¿De acuerdo? Hábitos de bienestar. Entonces, el primero, aparece aquí una pareja con un perro, ¿vale? Lo que están haciendo es actividad física. Lo primero, actividad física. Que actividad física, de hacerlo de forma regular. Actividad física no es hacer 2 horas de deporte diarias. Actividad física es que
Dicen los estudios que es suficiente con tener cierta actividad física, ¿vale? Durante media hora al día o incluso 3 veces por semana, unos cuantos minutos más. Hay estudios que hablan de 150 minutos, otros dicen media hora al día. El tema es estar activos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el hecho de hacer actividad física te permite liberar endorfinas y la endorfina, al igual que el cortisol, es la hormona del estrés, la endorfina es la hormona del bienestar, ¿de acuerdo? Importantísimo, importantísimo. Seguro que todo aquel o aquella persona que ha hecho actividad física después se encuentra mejor. Dice, no, es que estoy satisfecho. Sí, vale, estás satisfecho, pero porque tu cerebro, tu cuerpo está inundado de hormonas que te permiten estar satisfecho. ¿De acuerdo? Segundo, meditar. Y yo ya sé que esto a muchas personas le parece rollo, este es un vendehumos, la meditación, el mindfulness. No me voy a la meditación, me voy al descanso, a la recuperación. ¿Os ha pasado? Os voy a poner un ejemplo. ¿Os ha pasado alguna vez que tenéis un día muy embotado, ¿vale? Luego ya me diréis las preguntas, pero que de repente os habéis quedado apampanados o mirando un punto fijo durante un determinado tiempo de, me he quedado ido. Vale, eso es un mecanismo que tiene el cerebro de por sí para desconectar durante unos minutos o durante unos segundos. Eso básicamente viene siendo meditar. Lo hace el cerebro de forma automática cada vez que se ve saturado. Hace como una mini limpieza. Al igual que de vez en cuando, si tenemos sueño, pues el cerebro lo que hace es darle, para no quedarnos dormidos, si estamos en el sofá, pues cogemos y bostezamos. ¿Pero por qué hace eso el cerebro? Para poder activarse. Te está diciendo, vete para cama. Te doy un último impulso de actívate y vete a cama. ¿Vale? O actívate y encuentra un sitio donde dormir. Pero es una activación momentánea si tienes sueño. ¿Vale? Entonces, la meditación, los tiempos de recuperación, pararse a pensar, ir a dar un paseo de 10 minutos, hacer mindfulness, todo eso es sanísimo para el cerebro. Sobre todo, como dije antes, si te paras a pensar, al final una persona sabe mejor que nadie lo que le viene bien y lo que no le va tan bien. ¿De acuerdo? Entonces, meditar es un punto importantísimo para la prevención de la salud mental. Tercer punto, cosa que nos falta mucho en el día a día, dormir. Dormir. Parece una chorrada de, no, yo puedo aguantar o yo sé. Mucha gente dice, no, es que yo estoy acostumbrada a dormir 3 horas. Y yo, o dormir es una pérdida de tiempo. Los falsos mitos, ¿no? De, yo ya dormiré cuando me muera. Dormir es lo que, fijaos, que todo mamífero duerme. El sueño es algo que no está descubierto al 100% todavía, es un campo que queda mucho por investigar y no está descubierto al 100% de para qué sirve del todo. Sí que se sabe que si te privan de sueño te mueres. Sí que se sabe que si te privan de sueño durante un día o dos pierdes productividad. Sí que se sabe que si estás una larga temporada durmiendo poco tienes más niveles de estrés. Entonces el cerebro se ha descubierto algunas cosas, que el cerebro al dormir tú procesas información, eliminas la información sobrante para no saturar el cerebro, etcétera, etcétera. Y ayuda al olvido. Pasa mucha información alrededor de nuestros ojos, el olvido es importante, ¿no? Entonces, dormir 7 u 8 horas al día es vital para tener salud. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces dormimos con el móvil. Eso no es dormir bien. Si, por ejemplo, lo que se llama la desconexión digital, si tú quieres dormir correctamente, sin enturbiar el cerebro, mínimo tenemos que estar sin el móvil 2 horas antes de dormir. ¿Por qué? Porque aunque nos hayamos habituado a dormir, el cerebro no descansa del todo si ha visto 5 minutos antes de dormir una luz del móvil. Nosotros somos animales diurnos. Si se apaga la luz, pues empezamos a desconectar.
¿de acuerdo? Si estamos hasta el último minuto con la pantalla del móvil, pues no, vamos a estar más activos. Ese es el motivo por el que mucha gente se despierta varias veces en la noche. Luego hay más. Esto solo estoy hablando de la luz. Imaginaos que estamos teniendo una conversación emocional por WhatsApp. Entonces, eso ya te hace activarte y estar plenamente atento a lo que puede pasar. Entonces, el móvil genera estado de alarma. ¿Qué sucede? No nos hemos parado a pensar mucho en eso porque nos hemos habituado al móvil, ¿de acuerdo? Pero nos hace estar en estado de alarma. Cuarto punto, comer sano. Yo no digo de no tomar nunca cervezas, no tomar nunca chocolate, no, pero es tener el hábito de comer más vegetales, comer sano, porque eso va a hacer, recordemos, tenemos neuronas en nuestro estómago, ¿de acuerdo? Y es importantísimo eso. Algo tan sencillo como ser amable, dar las gracias. Somos seres sociales y, como digo, somos química. Estamos diseñados para que si abrazamos, si damos las gracias, si ofrecemos cosas, liberamos oxitocina, endorfinas y serotonina. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a estar mejor. Cuando una persona da las gracias, se piensa, o está el mito, de que la persona beneficiada es a la persona que le dan las gracias, pero no, yo lo hago por egoísmo. Si yo os doy las gracias por la charla a vosotros, seguro que os dará mayor o menor satisfacción. Pero el principal beneficiado soy yo, porque yo ya voy a tener un chute de endorfinas. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la ciencia. Entonces, el aprender a ser amable te hace mejorar en salud. ¿De acuerdo? Dar las gracias es un chute, es como un like en Instagram. Tal cual. Tiene más efectos para el cerebro saludable dar las gracias a un camarero, por ejemplo, que te den un like en Instagram. Es que efectos mucho más beneficiosos. Sonreír es un tema de los dramas de la pandemia. ¿Qué sucede? Mascarilla, ahora ya la han quitado por la calle, pero es verdad que si una persona sonríe, pues una persona pues, va a liberar serotonina y va a estar mejor. Yo, por ejemplo, soy psicólogo deportivo y trabajo con deportistas olímpicos. Una de las rutinas que les mando a hacer es que se abracen, es que sonrían, es que se gasten bromas justo antes de la competición. ¿Por qué les mando a hacer eso? Porque sé que van a estar más productivos. Y de hecho, no es que lo sepa, es que lo veo. Y lo dice la ciencia. El tema de sonreír es súper importante. El tener esos tiempos de desconexión, el pasar tiempo con amigos, que es el último punto. Relaciones sociales. Estos dos últimos puntos los quise dejar para el final por el tema de la pandemia. Realmente, ¿qué nos ha quitado la pandemia? La pandemia nos ha quitado poder tener momentos de diversión regulares y en persona con seres queridos y nos ha permitido tampoco socializar. Entonces, eso ha hecho que aumenten de forma natural nuestros niveles de estrés. Me preguntan, Yago, ¿por qué la gente está estresada? ¿Es solo por la situación? Sí, la incertidumbre es fundamental, claro, es uno de los pilares por los cuales la gente está más estresada. Pero no me voy solo a eso, no es la incertidumbre solamente. Es que nos han privado de estar con otras personas. Somos animales de compañía. Y como tales, el cerebro está diseñado para estar bien con otras personas, no aislados. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas claves son fundamentales para prevenir la salud mental, para poder gestionar el estrés. Y seguro que hay personas en esta charla que cumplen todas o personas que dicen, vale, ahora que lo estamos poniendo encima de la mesa, quizás tenga que meditar más o quizás tenga que comer más verduras o quizás... Sí, cada uno sabe perfectamente qué es lo que necesita potenciar o qué es lo que necesita mantener. No os lo niego. Pero a lo que voy es, si queréis hacer un cambio, ir poco a poco. Esa es la clave. Ir de hábito en hábito. Un hábito parece fácil de hacer, pero muy difícil de conseguir. ¿De acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, esto se ha visto mucho el fracaso de las dietas, ¿no? De las personas. De, joder, quiero perder peso, pues bueno,
Mañana pues voy, y ya digo todas juntas, voy a empezar a correr todos los días, voy a meditar, voy a dormir bien, voy a comer sano, Bueno, si tú no estás habituado, pues la motivación te dura un día, porque las personas, repito, estamos diseñadas para implantar el piloto automático en un hábito. Por eso es muy difícil deshacer un hábito. Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues para mí es una victoria, por ejemplo, un ejemplo que puse antes. Vale, estoy acostumbrado a tener el móvil hasta 10 minutos antes de dormir. Vale, pues un hábito estupendo. No hace falta que empieces a correr todos los días. A mí, con que durante 2 o 3 semanas digas, bueno, pues voy a coger y voy a dejar el móvil a las 9:30 de la noche en un cajón y no lo cojo hasta mañana. Y mientras leo un libro. Parece una rutina fácil, pero es una rutina muy complicada si no tienes la costumbre de hacerlo. Pero si nos centramos en esa pequeña rutina, lo conseguimos, ¿vale? Y si una vez que está automatizada esa rutina, decimos, joder, qué bien nos ha sentado, vamos a por la siguiente. A partir de ahora, pues voy a salir a caminar 10 minutos cada día, o 15 minutos cada día, o 20 minutos cada día, ¿vale? Pues ya me centro en esa. Entonces, he conseguido en 2 o 3 meses tener 2 nuevos hábitos que van a potenciar mi bienestar. El tercer hábito, pues voy a dar más las gracias a la gente. Perfecto, porque se me olvida mucho, vale, pues me voy a centrar en adquirir ese hábito. ¿Me explico? Entonces, la clave es centrar el punto de mejora o el hábito de mejora para después centrarnos toda nuestra energía en adquirirlo y automatizarlo para que sea un hábito de bienestar y de prevención. ¿Vale? Entonces, estos serían los 7 hábitos que nos permiten tener una buena salud mental y, por consiguiente, reducir los niveles de estrés. Recordad que es importante trabajar en la prevención y no en la cura. La cura se puede, ¿vale? Por supuesto, todo el estrés se puede curar, pero más importante es detectar qué estamos haciendo mal, qué nos está generando estrés y potenciar hábitos de bienestar. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Sí que, como dije antes, esto estaba preparado para 1 hora aproximadamente o más, y entonces por eso quise hacer una charla de 45 minutos y estoy abierto a escuchar a cualquier pregunta o cualquier aportación que tengáis. Muchas gracias.